Buenas tardes. En el video de hoy veremos la tercera parte, el tercer video de la guía número 1, correspondiente al tema trabajo y energía. Desarrollaremos los ejercicios 6 y 7 y 8 de la guía. Recuerden que la entrega de ejercicios, la cual es opcional, tienen tiempo hasta el lunes 19 de octubre hasta medianoche mediante la plataforma Classroom. Ante cualquier duda se pueden comunicar con el profesor Johnny o conmigo para cualquier tema relacionado con la parte práctica. Vamos a ver algunos conceptos previos al desarrollo de la guía relacionados con los temas de trabajo y energía. Entonces, empecemos con la parte de trabajo. El trabajo realizado por una fuerza constante F que actúa sobre un objeto que se desplaza a una distancia d es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Como es un producto escalar, podemos representar ese trabajo como fuerza por esa distancia, ese desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Entonces, tengamos en cuenta que el trabajo solo se da si existe desplazamiento del cuerpo sobre el cual actúa una fuerza. Bien, dicho en otras palabras, una fuerza realiza trabajo cuando mueve un cuerpo en la dirección que esa fuerza actúa. Cosas para tener en cuenta con respecto al trabajo. El trabajo es un escalar. Para que haya trabajo, como ya lo dijimos, debe haber una fuerza y debe haber un desplazamiento. Y algo importante, la fuerza debe tener una componente paralela al desplazamiento. ¿Sí? Entonces veamos, por ejemplo, en este ejercicio. En este ejercicio en particular, en esta figura en particular, el desplazamiento se está dando en el eje X. Por lo tanto, la fuerza de contacto Fc y la fuerza de la gravedad no estarían realizando ningún trabajo. Bien, la única que estaría realizando un trabajo sería la fuerza F. Otras cosas para tener en cuenta, cuando la fuerza ayuda al desplazamiento, como en este caso, el trabajo es positivo. Mientras que cuando la fuerza no ayuda al desplazamiento, por ejemplo, cuando hay una fuerza de rozamiento que se opone a ese desplazamiento, a ese movimiento, el trabajo es negativo. Otra notación que podemos utilizar, es decir, cuando el trabajo es realizado, es positivo y el trabajo que es recibido, por decirlo de alguna forma, es negativo. Esta notación la vamos a utilizar en el desarrollo de uno de los ejercicios que vamos a hacer. Con respecto a la energía mecánica, cuando hablamos de energía mecánica, relacionamos tanto la energía cinética como la energía potencial. Cuando hablamos de energía cinética, decimos que es la habilidad para realizar trabajo en virtud del movimiento. Bien, y para que haya movimiento necesitamos que haya una velocidad, ¿sí? La energía cinética entonces la relacionamos con la letra K y la denominamos con la letra K y está relacionada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y en el caso de la energía potencial es la habilidad para realizar trabajo en virtud de la posición. Y esa energía potencial la denominamos con la letra U y es la masa por la gravedad por la altura o por la posición que estemos utilizando en nuestro ejercicio. Entonces, para que tengamos energía cinética, sí o sí debemos tener una velocidad y para que tengamos energía potencial, sí o sí debemos tener una altura. ¿Cómo se relacionan? Ustedes seguramente han escuchado hablar de la conservación de energía, que no es nada más que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa esto? Se transforma en otro tipo de energías, ¿sí? No se crea ni se destruye, se transforma en otro tipo de energías. ¿Esto qué significa? Que esa energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía mecánica y la energía cinética, perdón, y que es constante. ¿Qué quiere decir esto entonces? En un estado 1 o en una parte inicial, la energía potencial 1 más la energía cinética 1 va a ser igual a la energía potencial 2 más la energía cinética 2. A esto le llamamos el principio de conservación de energía, que también lo vamos a utilizar en los ejercicios. Veamos ahora cómo relacionamos el trabajo y la energía cinética. Hay un teorema, el cual llamamos teorema trabajo-energía cinética.
que lo emplearemos para poder resolver nuestros ejercicios. Entonces, nosotros tenemos que una fuerza resultante cambia la velocidad de un objeto y realiza trabajo sobre dicho objeto. Entonces veamos cómo es que eso nos explica cómo se da ese teorema trabajo-energía cinética. Recordemos que el trabajo es el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Dijimos que entonces es fuerza por D por el coseno del θ del ángulo que está formando. Y si ese ángulo que está formando es de 0 grados, ese coseno va a ser igual a 1. Aquí no me apareció el 1, bueno. Y entonces podemos decir que el trabajo es fuerza por esa distancia que se está recorriendo. Bien, nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Y como ustedes vieron en el segundo video que les presentó el profesor Johnny, también habíamos visto esta ecuación donde relacionábamos la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y la posición final y la posición inicial. Esto era para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la velocidad no es constante, por lo tanto, la aceleración es diferente de cero. Si nosotros de esta ecuación despejamos la aceleración, obtenemos esta expresión. Bien, entonces, si nosotros reemplazamos esta aceleración en nuestra ecuación de trabajo igual a masa por aceleración, por esa distancia, por ese desplazamiento, mejor reemplazamos que D es igual a la posición final menos la posición inicial, entonces vamos a llegar a que ese trabajo va a ser igual a la masa, vamos a reemplazar la aceleración por el término que encontramos anteriormente por esta distancia. Estas distancias se me cancelan y llego a la siguiente expresión, que el trabajo es igual a un medio, este 2 que está acá, un medio de la masa entonces hacemos propiedad distributiva, por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la velocidad 1 al cuadrado. Acá les he marcado en colores el 2 y el 1 porque en todo el transcurso del video voy a utilizar V2 como velocidad final y V0 como velocidad 1. V2 velocidad final y V1 como velocidad inicial. Bien, esto entonces me lleva a lo que se conoce como el teorema trabajo-energía, que me dice que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. ¿Qué significa eso? Esto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y a eso le denominamos el teorema trabajo-energía. Entonces, recordemos que hemos visto la definición de trabajo, vimos la definición de energía cinética, la energía potencial, cómo se relacionan esas dos energías mediante el principio de conservación de energía y finalmente el teorema trabajo-energía cinética. Con estos conceptos en mente vamos a poder desarrollar todos los ejercicios. El primer ejercicio relacionado con trabajo es el ejercicio número 6 de la guía y nos dice: una chica arrastra un trineo de 30 kilogramos con una fuerza de 60 newton que forma con la horizontal un ángulo de 40 grados como se muestra en la figura. Bien, nos preguntan, ¿cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el trineo para desplazarlo 15 metros sobre una superficie horizontal sin rozamiento? Veamos entonces de qué datos disponemos. Tenemos entonces la fuerza, que son 60 newton, el ángulo θ de 40 grados, tenemos obviamente una masa que nos está dando una fuerza de P igual a 30 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, encontrando un valor de 294 newton, y después veremos si nos es o no nos es útil para resolver el ejercicio. Y también recordemos que tenemos una fuerza de contacto o una normal que sí o sí la debemos dibujar. ¿Y nuestras incógnitas cuáles son? Entonces, el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. Si yo veo esto, diría que ¿cuáles son las fuerzas? Esta fuerza, recuerden esa fuerza F, se descompone en una fuerza X y en una fuerza Y. Entonces sería el trabajo que realiza esa fuerza X, el trabajo que realiza la fuerza Y, el trabajo que realiza la normal o la fuerza de contacto
y el trabajo que realiza el peso. Veamos que esta primera está en nuestro eje X y estas otras tres están en el eje Y. Y recordemos que dijimos que el trabajo eh, solamente se daba cuando la fuerza era paralela al movimiento. Bien, entonces la pregunta es, ¿será que estas fuerzas FI, N y P van a realizar algún trabajo? Bueno, ya lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos nuestras fuerzas. Esta fuerza de 60 newton la descomponemos en nuestra fuerza X y en nuestra fuerza Y. Esto lo vieron en la primera parte de esta guía, entonces ya lo deben tener claro cómo es esa descomposición. Entonces recordemos que el trabajo lo definíamos como el producto escalar y nos decía entonces que era el trabajo por esa distancia, por ese coseno del ángulo que forma. Bien, entonces dijimos que nuestras incógnitas eran el trabajo realizado por FI, P y N y el trabajo realizado por FX. Entonces, nosotros sabemos lo que dijimos hace un momento, que el desplazamiento, en este caso, es perpendicular al movimiento. Bien, es estas fuerzas FI, N y P son perpendiculares al movimiento. Eso es lo que quiere decir en realidad. Por lo tanto, no hay desplazamiento en I, lo cual significa que estas tres fuerzas no realizan trabajo. El trabajo por estas tres fuerzas es cero. ¿Qué nos queda? Nos queda encontrar entonces el trabajo realizado por Fx. Bien, por descomposición sabemos que Fx es igual a F por coseno de tita. Eso nos da que f de x es 60 newton por coseno de 40 grados, encontrando que f de x es igual a 46 newton. Bien, ahora vamos a encontrar entonces el trabajo realizado por f de x. F de x por D, entonces nos queda que ese trabajo es 46 newton por 15 metros, que es lo que se desplazó el trineo sobre la superficie horizontal. Y llegamos a que el trabajo realizado por Fx son 690 Joule. Entonces, cosas para resaltar de este ejercicio, que el trabajo, solamente hay trabajo cuando el desplazamiento, cuando la fuerza es paralela al desplazamiento. Entonces, en el caso de las fuerzas que estaban en el eje Y, que son perpendiculares al movimiento, no tenemos trabajo. Sigamos con el ejercicio 7. En este ejercicio vamos a ver el teorema trabajo, energía y conservación de energía. Nos dice, una persona lanza una pelota de 0,20 kilogramos hasta una altura de 6 metros. Veámoslo. Entonces, nos pregunta, ¿cuál es la energía cinética de la pelota cuando sale de la mano de la chica o de la persona? ¿Qué trabajo realiza la persona al lanzar la pelota? Y si el músculo del brazo de la persona se contrajo una distancia de 0,050 metros mientras lanzaba la pelota, ¿cuál es la fuerza media ejercida por el músculo? Bien, nosotros para realizar este tipo de ejercicios siempre debemos marcar puntos de referencia. Entonces yo voy a marcar mi punto 1, donde inicia el movimiento, desde donde tira la pelota, y mi punto 2, cuando llega al final, cuando llega a su altura máxima. Bien, en este punto H1 es igual a 0. No tengo altura. Y en este punto mi altura es de 6 metros, como me dice el ejercicio. Entonces lo llamo H1 y lo llamo H2. Bien, el ejercicio, la parte A me está preguntando cuál es la energía cinética de la pelota cuando sale de la mano. Entonces yo ya establecí que cuando sale de la mano es mi punto 1. Por lo tanto, K1 es lo que voy a averiguar. Entonces vamos a ver qué tenemos y qué datos tenemos y qué podemos cancelar tanto en 1 como en 2. Entonces tenemos que K1 es igual, K1 es lo que nos están preguntando, recordemos. Energía cinética entonces va a ser 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y la energía potencial va a ser la masa por la gravedad por H1.
Y en el caso 2 vamos a tener que K2 es igual a un medio de mv cuadrado y U2 va a ser masa por gravedad por H2. Entonces, nosotros vimos la ley de conservación de energía que nos decía que la energía mecánica es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética y que esto es constante. Expresado en otra manera es U1 más K1 es igual a U2 más K2. Como yo tengo que U1 es igual a 0, U1 es igual a 0, ¿por qué? Porque no tengo altura. Y recuerden que la energía potencial está relacionada con la posición. Si H1 es 0, entonces U1 va a ser 0. Y en el caso de la velocidad 2, yo sé que cuando llega a la altura máxima, su velocidad es 0. Por lo tanto, y viendo la definición de energía cinética, que está relacionada con la velocidad, si mi velocidad 2 es 0, por lo tanto, mi energía cinética 2 va a ser 0. Bien, por lo cual me queda entonces A1, que es lo que debo averiguar, igual a U2, donde U2 va a ser masa por gravedad por H2, que sabemos que son 6 metros. Bien, esto es lo que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, decimos que 1 más K1 es igual a U2 más K2 y ya habíamos llegado entonces que, de acuerdo a la información que tenemos, U1 es 0 y K2 es 0. Por lo tanto, me queda que K1, perdón, acá reemplazo nuevamente y quedó que MGH1 es 0 y un medio de MB cuadrado es 0. Por lo tanto, me queda K1 igual a U2 es un medio de MB1 cuadrado, que recuerden nuevamente es mi incógnita, K1 es mi incógnita, igual a MGH2. Bien, con esto entonces puedo encontrar cuál es mi energía cinética 1, ya que tengo la masa, tengo la gravedad y también tengo la altura 2. Lo que hago es reemplazar y encuentro que K1 es igual a 0,20 kilogramos, que es la masa, por 9,80 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por 6 metros, que es la altura 2. Veamos estas unidades un poquito. Las unidades de trabajo y de energía son Joule, que es Newton por metro. Y recordemos que Newton es masa por aceleración, que es la unidad de fuerza. ¿Sí? Newton es la unidad de fuerza. Entonces, masa por aceleración sería kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro. Si se dan cuenta, son las mismas unidades que tengo acá, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado y metro. Entonces, por lo tanto, digo que estas unidades son Joule. Bien, para que no digan como de dónde salió que de todo eso llegó al Joule. Aquí está la explicación. Entonces, encuentro que K1 es igual operando 11,76 Joule. Pero si se dan cuenta, yo tengo dos cifras significativas en esta operación. Por lo tanto, mi resultado va a tener también dos cifras significativas. Entonces, K1 voy a decir que es igual a 12 Joule. Sigamos. El ejercicio en la parte B me pregunta qué trabajo realiza la chica o realiza la persona al lanzar la pelota. Yo para poder encontrar el trabajo que realiza la chica no tengo los datos suficientes, pero tengo la masa de la pelota. Por lo tanto, yo la notación que les expliqué al comienzo sé que quien realiza el trabajo es positivo y quien lo recibe es negativo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el trabajo de la pelota para poder encontrar posteriormente el trabajo realizado por la chica en función de los signos que obtengamos en cada trabajo. Recordemos entonces ahora el teorema trabajo-energía que nos decía que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Bien, entonces voy a llamar W al trabajo realizado por la pelota. Entonces, W sería un medio de mv2 al cuadrado menos un medio de mv1 al cuadrado. Bien, yo ya sabía que B2 es 0, por lo tanto mi energía cinética 2 es 0
y esto me queda que W es menos 1/2 de masa por velocidad 1 al cuadrado. Yo no conozco la velocidad 1, pero conozco de mi ejercicio anterior la K1, que dijimos que son 12 joules. Bien, entonces lo que puedo hacer es despejar B1 de esta ecuación y llegar al valor que es que B1 es igual a 11 metros sobre segundo. Fíjense que acá lo único que hice fue despejar B1, este 2 pasó a multiplicar, la masa pasó a dividir, acá lo único que hice fue sacar raíz cuadrada porque tengo B1 al cuadrado, entonces saco raíz cuadrada a ambos lados, reemplazo y llego a que B1 es igual a 11 metros sobre segundo. Con esto en mente y sabiendo entonces que el trabajo de la pelota es menos 1/2 de mb1 al cuadrado, reemplazo, perdón, acá no es 10,9, es 11, porque recuerden que estamos teniendo en cuenta las cifras significativas. Bien, hacemos la corrección para que no tengan ninguna duda. Bien, entonces haciendo esto, nuevamente las unidades, acá tenemos entonces kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces llegamos a que el trabajo de la pelota es menos 12 joules, ¿sí? Recuerden entonces que dijimos que el trabajo entregado o el trabajo realizado más bien es positivo y el trabajo recibido es negativo. Entonces, este trabajo que me dio menos 12 joules va a ser el trabajo hecho por la pelota. Por lo tanto, si hay un trabajo recibido, significa que alguien realizó ese trabajo y quien realizó ese trabajo fue la fuerza ejercida por la chica, ¿sí? El trabajo realizado por la chica. Entonces, ese trabajo realizado por la chica va a ser exactamente este mismo, pero con el signo opuesto. Va a ser igual a 12 joules. Con eso, entonces, basándome en la información que tenía, pude encontrar el trabajo que realiza la chica mediante el trabajo que realiza la pelota. Entonces, encontré el trabajo que realiza la pelota, encontré que es negativo, es el trabajo recibido, y por lo tanto sé que el trabajo realizado es el trabajo realizado por la chica y que es positivo con el mismo valor, 12 joules. La parte C me dice, si el músculo del brazo de la chica se contrajo una distancia de 0,50 metros mientras lanzaba la pelota, ¿cuál fue la fuerza media ejercida por el músculo? Bien, entonces sabemos que nuevamente el trabajo es un producto escalar entre la fuerza y lo que se desplazó esa pelota en este caso, lo que se desplazó en este caso lo que se contrajo en este caso el brazo, el músculo de la chica. Entonces decimos que el trabajo es fuerza por esa distancia por el coseno del ángulo. Si ese coseno del ángulo sabemos que es 0 grados, entonces esto se convierte en que fuerza despejando es igual al trabajo sobre esa distancia. Bien, entonces, ese trabajo ya lo conocemos, sabemos que son 12 joules. Simplemente reemplazo, digo que esa fuerza es igual a 12 joules sobre la distancia que se contrajo el músculo. Nuevamente las unidades. Recordemos que joule era newton por metro, por lo tanto, newton es joule sobre metro. Eso para que sepamos que claramente las unidades de fuerza están bien y que es newton. Nos da que la fuerza son 240 newton. Pero volvemos, en esta operación tengo dos cifras significativas en el numerador, tres cifras significativas en el denominador. Entonces, como siempre debo tomar el menor número de cifras significativas, la forma correcta de expresar este resultado sería 2,4, que son dos cifras significativas, por 10 a la 2 newton. Esa sería la fuerza media ejercida por el músculo de la chica al lanzar la pelota. Vamos con un último ejercicio. Acá, para aclaración, esto es ejercicio 7. Denme un segundo, esto es ejercicio 7.
Bien, y este sería el ejercicio 8. Nos dice, en una pileta un hombre corre por el trampolín y salta de él hacia arriba. Su velocidad cuando sale del trampolín es 3 metros sobre segundo y el trampolín está a 5 metros sobre la superficie de la pileta. Veámoslo entonces. Está la pileta, está el trampolín, el hombre que salta del trampolín con una velocidad y nos preguntan cuál es la velocidad con la que llega al agua, ¿sí? B2. ¿Por qué B2? Porque yo he llamado 1 a mi punto de partida y 2 a mi punto de llegada. Veamos entonces. Me dice que B1 con la velocidad que sale del trampolín son 3 metros sobre segundo. Esa altura, si yo tomo la distancia de aquí a aquí, me está diciendo que son 5 metros y sé que H2 es 0, ¿sí? Si tomo acá como que de aquí a acá hay 5 metros, entonces esta altura sería 0. Bien, yo por la ley de conservación de energía sé que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial y que esto es constante. Entonces veamos, si yo reemplazo la energía cinética, la energía potencial, la energía cinética en el punto 1 y en el punto 2, entonces ¿qué voy a tener? Si mi H2 es 0, entonces automáticamente digo que mi energía potencial 2 es 0, llevándome a que MGH1 más un medio de MB1 al cuadrado, es decir, U1 más K1 es igual a K2, es igual a un medio de MB2 al cuadrado. Bien, H1 lo conozco, que son 5 metros, y B1 lo conozco, que son 3 metros. Por lo tanto, mi incógnita, y la cual es la que me está preguntando el ejercicio, es cuál es esa velocidad 2, la velocidad al tocar el agua. Lo que hago es despejar esa velocidad 2 al cuadrado, este 2 pasa a multiplicar todo el término de la izquierda, y esta masa que está multiplicando a la velocidad pasa a dividir. Aquí lo único que hice en este siguiente paso fue esta masa, como está tanto en MGH1 como en un medio de MB1 al cuadrado, la saqué del paréntesis y esto me permite entonces eliminar con la masa que está en el denominador. Llegando entonces a esta expresión que es velocidad 2 al cuadrado es igual a 2 por GH1 más un medio de B1 al cuadrado. Bien, pero como yo necesito es B2, no B2 al cuadrado, lo que hago es sacar raíz cuadrada a ambos lados y llego a esta expresión. B2 igual a raíz cuadrada de 2 por GH1 más un medio de B1 al cuadrado. Al reemplazar por los valores que tengo, gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado, H1 que la tengo 5 metros, más un medio de velocidad 1, que es 3 metros sobre segundo, al cuadrado. Recuerden aquí tener en cuenta que va todo al cuadrado, tanto el valor como las unidades. Bien, entonces acá es exactamente lo mismo con la diferencia que este 3 metros sobre segundo al cuadrado, ya lo convertí en 9, 3 al cuadrado es 9, metro cuadrado, segundo al cuadrado. Como les decía, el cuadrado va también para las unidades. Con esto llego a que B2 es igual a 107 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sacando la raíz a 107, llego a que velocidad 2 es igual a 10,3 metros sobre segundo.